Bien, vamos a empezar. Primero que nada, todos ustedes tienen conciencia de lo que es lo moral, conocimiento de lo que es lo moral, pero vamos a entrar a profundizar algunas perspectivas bastante interesantes relativas al tema. Les voy a pedir su apoyo en algunas presentaciones para darles la lectura correspondiente y hablar de la moral. Tenemos que hablar primero que la moral es una tendencia histórica de formas de conducta del ser humano y que se han ido acoplando a la realidad de las culturas desde una perspectiva social, desde una perspectiva cultural, y derivado de ello vamos a ver algunos temas bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la ética? Lo que no es moral, lo que sí es moral. Vamos a hablar un poquito acerca de la conciencia moral, moral e intersubjetividad, y sobre todo, al final, vamos a hablar acerca de lo que es la moral y el derecho. Para hablar de ello, vamos a tomar algunos antecedentes bastante importantes. Somos seres investidos de moral porque podemos discernir entre las cosas buenas y las malas. Esto aparejado a lo que son los valores con su antivalor específico. Y optamos por el que más se ajuste a nuestra forma de ver el mundo. Esto es bastante interesante porque muchos de nosotros tenemos categorías morales de conducta en la cual muchos de ustedes pueden ser responsables, ese sea su valor máximo, respetuosos, mientras que otros, pues tal vez nuestro valor máximo sea el humor, la gracia, el deseo de superación. Pero independientemente qué es lo que moral les identifique más a ustedes como estudiantes y como seres humanos, pues las formas de conducta que tiene aparejada nuestra sociedad conllevan a que los convencionalismos morales que hemos visto en su oportunidad sean aparejados a nuestro entorno cultural, deportivo, familiar, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes, la idiosincrasia popular define a la moral como una serie de reglas rígidas y obligaciones que deben cumplirse para no caer en pecado. Pecadores, amigos, ¿cuántos de ustedes hemos pecado alguna vez? Porque realmente hablar de pecado es hablar de transgreder lo que dice una norma religiosa desde una perspectiva, pues, moral religiosa. Y para ello vamos a entrar a ver qué es la moral y qué es la ética. Vamos a pedirle, por favor, a algún compañero, si alguno de ustedes está trabajando en el chat por privado de Zoom, me puede decir, mire, estoy trabajando, no puedo leer o mi micrófono no sirve, así no les pregunto, ¿les parece? Bueno. Le quiero por favor pedir a Jennifer Alejandro si me puede apoyar con la lectura de esta diapositiva. Y los que quieran encender su cámara, pues son bienvenidos. Buenas tardes, Lick. Bueno, Buenas tardes a todos. ¿Qué es la moral y qué es la ética? La ética es una disciplina normativa que trata de fundamentar filosófica y científicamente el contenido de la moralidad. Es una disciplina científica que investiga la esencia, el origen, la valoración, la obligatoriedad, el problema de la libertad y la realización de los actos morales, mientras que la moral es una disciplina práctica que formula reglas concretas para la acción que manifiesta en los deberes. Existen dos niveles o áreas de acción de la ética. Ética teórica consiste en el análisis lógico y epistemológico de los principios morales. Ética aplicada trata de ajustar los aspectos a ciertos principios éticos, me imagino que dice previamente, que no puedo ver ese pedacito, previamente definidos por la ética teórica. muchas gracias, Jennifer. Ética y moral. La ética es una disciplina filosófica que estudia la conducta humana a través de la moral, que la moral inherentemente ha venido desde el inicio de la humanidad aparejada a una sociedad, un área específica, un clan, un gen, de lo que el ser humano como tal tiene que representar dentro de una idiosincrasia popular. Ahora bien, preguntas a considerar dentro del parcial que se avecina en las próximas semanas. Existen dos áreas o niveles prácticos que se estudian en la ética. La primera es la llamada ética teórica, que no es más que el análisis lógico y epistemológico. La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento desde todas sus perspectivas de lo que son
los principios morales. Hablar de un principio son verdades evidentes, universalmente aceptadas, que están establecidas dentro de una sociedad. Y también la ética aplicada, que trata de ajustar los actos a ciertos principios éticos previamente definidos por la ética teórica. Nos han enseñado algo como lo que es bueno y lo que es malo. Así que, y también, ¿cuántos de ustedes han escuchado voces en su interior acerca de que si hace esto, no hagas esto? Pero independientemente de ellos, pues todos somos moralmente personas que aplicamos la ética en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar con lo que no es moral. Y para hablar de lo que no es moral, primero tenemos que ver la remembranza o las similitudes que tiene esta con la religión. Samantha Orantes, si me puede apoyar con la lectura de esta diapositiva, por favor. Está en silencio todavía, Samantha. Esa. Ahí está. Lo que no es moral. Moral y religión. Lo voy a poner. El pensamiento religioso domina muchas áreas de la vida en nuestra sociedad. Casi siempre se piensa que una persona religiosa es más propensa a hacer el bien y a poseer altos valores morales. Muchas personas asumen su fe como salvoconducto para pasar por encima de cualquier persona, en aras de su derecho individual y egoísta a la libre locomoción. Está un ejemplo en YouTube. Ahí estamos bien. Muchas gracias, Samantha. ¿No? Lo que no es moral, lo que definitivamente no es moral, es religión. Aunque hayan morales de tipo religioso, la moral no tiene que casarse con la religión, definitivamente. ¿Por qué? Muchos de nosotros hemos crecido bajo una conducta religiosa que se nos ha heredado o que hemos adoptado o en dado caso que se nos ha impuesto. Muchos de ustedes saben los 10 mandamientos, tal vez ninguno los cumplimos, porque es la realidad, empezando con el mandamiento de no mentir, pero la moral religiosa como tal es impuesta desde un punto de vista teísta o teocrático, en que uno tiene que hacer lo que su doctrina religiosa le manifiesta. Y desde una perspectiva social global, eso es incorrecto. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando a nosotros se nos ha enseñado que cometemos un error, es de sabio reconocer errores y aceptarlos. Pero muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta que las personas se escudan en la religión y dicen, maté a una persona, pero Dios me va a perdonar. O mentí, pero Dios me va a perdonar. O robé, pero Dios me va a perdonar. Entonces, les quiero traer a colación en este momento una noticia que pasó hace algunos años en nuestra querida ciudad capital, por allá por la calzada San Juan. ¿Se recuerdan ustedes que un grupo de estudiantes estuvo manifestando y obstruyeron el paso, una de tantas manifestaciones como todos los días? El detalle es que un par de personas iba demasiado deprisa y por una mala decisión cometió un hecho atroz desde cualquier perspectiva de vista, pero vamos a analizar los dos momentos, tanto el de la persona como el de la persona que fue vulnerada. Para hablar de esto, vamos a ver una noticia acá que les tengo preparada y vamos a recordarnos del caso de Javes Meda. ¿Ok? Veámosla y volvemos en un segundo. Bueno, y recuerda usted el caso de Javes Meda, aquella manifestación que hace 2 años se efectuaba ahí en la San Juan. Sin embargo, Javes Meda pasa y atropella a varios estudiantes del Instituto de Comercio 2. Sin embargo, muere un estudiante y otros quedan gravemente heridos. Eso ocurrió hace 2 años. Sin embargo, hoy se están pidiendo alrededor de 90 años de prisión
para este jovencito. Vamos a recordar lo que ocurrió hace 2 años. La falta de escritorios y malas condiciones en la Escuela de Comercio número 2 hicieron que un grupo de estudiantes saliera a las calles a manifestar el 26 de abril del 2017. Querían alzar la voz para ser atendidos. Pedar el paso a los conductores puso de malas a muchos que necesitaban transitar por el lugar, pero uno de ellos no aguantó y decidió seguir su marcha, llevándose consigo a 12 estudiantes. Una de ellas, Brenda Domínguez, quien quedó bajo la llanta del vehículo y fue arrastrada por varios metros. Sus piernas estaban deshechas. Los bomberos la trasladaron de emergencia al hospital, pero 3 días después murió. Y Javes Meda fue privado de libertad días después. Para esta fecha, Brenda se hubiese graduado de perito contador, pero ya son 2 años y 7 meses que perdió la vida. Mientras Javes, por no tener paciencia, ha pasado 2 años en prisión, esperando una sentencia que podría tenerlo más tiempo tras las rejas. Bueno, y de esta noticia se desprende algo bastante interesante. Hace algunos días ya salió publicada por Prensa Libre y por los órganos jurisdiccionales la sentencia a la cual él en primera instancia pues fue susceptible, ¿verdad? Tiene una condena de momento de 26 años. Ustedes en el transcurso de la carrera van a ver, esto atendiendo a lo que dice el artículo 12 del debido proceso, que para que una persona sea plenamente condenada tiene que agotarse todas las fases procesales. En este caso, él todavía tiene un recurso de apelación que se hace ante otro juzgado para que él pueda, pues, apelar a esta situación. ¿Por qué es trascendental este tema con el tema de lo que estamos hablando ahorita de la moral? Yo les decía que muchas personas nos escudamos en la fe, en tratar de justificar nuestras acciones. Realmente él cuando se entregó ante el Ministerio Público, lo único que dijo fue, Dios es grande, Dios es grande. Y partiendo de ese enunciado de expresiones, ¿cuántos, lastimosamente yo, pues lamento la situación de él porque todos en algún momento nos enojamos, todos en algún momento reaccionamos mal, pero la paciencia y tratar de esperar un minuto más ha hecho que él tenga 26 años de momento de condena que tiene que pasar ante un tribunal competente. ¿Y con nosotros qué? Porque todos los que tenemos un vehículo tenemos un arma en nuestra mano. Hagan de cuenta que salgo ahorita de la colonia donde vivo, aquí por el Frutal, se me cruza un cristiano y lo mato. Homicidio, yo maté a una persona. Yo no quería hacerlo, pero por la paciencia, negligencia, acelerar o cualquier cosa, muchas veces nosotros cometemos errores básicos. Lo que no es moral es hablar de religión en todo sentido, porque la moral, a pesar de que acompaña a la religión en algunos aspectos, no es fundamentada o no es vital para que ésta sea aplicada. Ahora bien, vamos a platicar siempre de la religión y la moral, y para ello, por favor, yo quiero solicitarle en esta tarde a Mike Mejía. No sé si Mike puede darme lectura a la presentación, Mike. Claro que sí, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Mike. Religión y moral tienen como fin llevar a las personas a su plenitud vital. La primera surgió como respuesta al afán de salvación de las personas. Por ello busca liberar al ser humano del mal voluntario. La diferencia radica en que los principios fundamentales defendidos por la religión son dogmas, deben ser aceptados por la fe, es lo que Fromm llamaría ética autoritaria. Una moral dependiente, escudada en una autoridad, este tipo de moral no permite al individuo erigir sus propios principios y hacerse responsable de sus actos. A ella se contrapone la ética humanística, surge del interior del individuo, plenamente desarrollado y consciente de sí mismo. Muchas gracias. Vean, religión y moral tienen como finalidad
darle una mejor calidad de vida a las personas que la quieren aplicar. Pero tienen grandes diferencias. La primera y principal en la religión es que la religión busca satisfacer dogmas que han sido establecidos por líderes religiosos o por doctrinas religiosas que se nos han impuesto, adoptado voluntariamente, porque todos los que estamos acá, la mayoría, un 99%, creemos en Dios, creemos en la Biblia, creemos en el libro religioso que nosotros tenemos, independientemente que sea la Biblia cristiana católica o la Biblia cristiana evangélica. Pero les quiero colocar algunos ejemplos que tienen que tener ustedes como base en contexto para ver la trascendencia de este tema. La mayoría de pastores, hablo de pastores evangélicos, utiliza algo que realmente tendría que ser voluntario. La Biblia manifiesta lo que es el diezmo. Jesús lo decía también en uno de los pasajes. Pero ¿cómo le entra el pastor a usted para que usted tenga miedo? Toma como base aquel pasaje de Malaquías 3:10, donde se le pregunta a las personas y Dios les dice, ustedes me habéis robado. ¿Y en qué me habéis robado? Responde el pueblo. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Jesús, más consciente y más con ese corazón que lo caracterizaba, decía, bueno, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si partimos del principio ético que el verdadero diezmo establecido en el Antiguo Testamento era darle a las personas necesitadas lo necesario para subsistir y ayudar a ancianos, a viejas y personas necesitadas, pues vemos que aquí hay una descontextualización de lo que es el diezmo, porque efectivamente, vean el ejemplo que les voy a poner. Si a mí un líder religioso todos los fines de semana, ahorita no se puede, me da sanidad interna, me da una sanidad emocional y tiene la teoría de la prosperidad hecha para que yo salga adelante y me mentalice a través de una prédica o una enseñanza brutal, créanme, yo todos los fines de semana estaría ahí y no me importaría dar mi diezmo al 100 por 1, porque se retribuye lo necesario. Pero el contexto diezmo se ha descontextualizado a tal extremo de que pues ahí molestaban muchas veces a muchas personas si no querían estudiar, no querían poner su negocio, les decían tírense para pastor porque de plano que ahí la gente los va a mantener. Y esa es una doctrina y un dogma equivocado. Tomen en cuenta que yo no les estoy diciendo que el diezmo es malo, les estoy diciendo las posturas que el ser humano ha tomado de una forma equivocada. Ahora bien, derivado de ello, esto resulta en lo que la ciencia le ha llamado como una ética de carácter autoritario. Y para ello, la moral dependiente está escudada en una autoridad. Este tipo de moral no permite que el individuo pueda elegir voluntariamente lo que son sus actos. Es decir, yo muchas veces lo vi, lo viví. El líder religioso me decía, mire, usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, porque todo es pecado. Y realmente el cristiano promedio pasaba asustado por estar en la iglesia, que con su propia voluntad estuviese adorando a un Dios vivo y eficaz, tal cual se los he manifestado muchas veces, que es correcto y bueno servir a Dios en todo aspecto. Mi perspectiva hacia una ética humanística, y esto es lo que ustedes aspiro que logren tener, surgen del interior de cada individuo, plenamente desarrollado y consciente de sus actos para poder diferenciar entre lo que es bueno, lo que es justo y lo que me corresponde. Tomen en cuenta que las dogmas y las religiones son producto de las decisiones y si ustedes deciden acuñarse a eso, pues yo los felicito y los insto a que sean y den la mía extra siempre en todo momento. Ahora bien, ¿qué son las normas religiosas y qué son las normas morales? Esta es una pregunta que posiblemente les coloqué en el examen parcial. Y para ello, por favor, quiero solicitarle a Fernanda Martínez si me puede ayudar con la lectura de las normas religiosas. ¿Necesita que lo apoye, licenciado? Sí, por favor, Denis. Muchas gracias. Ok.
¿Qué tal? Buenas tardes, no la había saludado. Buenas tardes. Normas religiosas. Son principios que se imponen al sujeto, quien se ve obligado a cumplirlas porque surgen de una autoridad incuestionable. Son, por lo tanto, normas externas. El individuo que abraza una religión sabe de antemano que su decisión implica el cumplimiento de esas normas. Muchas gracias, le agradezco mucho, Denise. Ahora bien, tomen en cuenta que si nosotros decidimos seguir las normas religiosas son producto de nuestras decisiones y eso está bien, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo con ellas. Pero también están las normas de carácter moral. Quisiera preguntarle tal vez a Arisaí si está por ahí, puede darle la lectura a las normas morales que me apoye con esto, o si no, pues cualquier otro que me pueda apoyar lo puede hacer. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Arisaí. A las normas que me dijo, disculpe, Morales, por favor. surgen de consensos sociales. Cobran vigencia cuando la persona las anterioriza y las convierte en propias. Las normas morales son internas. De ahí su cumplimiento no se deba al temor de un castigo o la esperanza de un premio, sino por convicción profunda del individuo. Muchas gracias. Ahora bien, las normas morales como tal son enseñadas por nuestros líderes directos o personas que a nosotros nos guían. Particularmente a mí me han influido mis papás, mi mamá. Bueno, hay una historia ahí de vida que es bastante interesante conmigo. Yo, por ejemplo, con mi papá no me crecí durante 12 años porque mis papás se separaron. Yo tuve un hermano gemelo. Y da risa porque las mujeres son bien orgullosas ustedes. Una vez mi papá se apersonó antes, pues nosotros estábamos dentro del vientre de nuestra mamá y él le dio 50 quetzales a mi mamá. Esto me lo cuenta y me da bastante gracia siempre muchas veces. Y lo que hizo la viejita ustedes fue agarrar el billete, lo rompió y se lo tiró a mi papá. A los 12 años, él regresó y pues estaba el amor ahí latente y producto de esa reconciliación nació mi hermano pequeño. Él falleció cuando yo tenía más o menos 24 años, pero durante toda la vida me puedo jactar y decirles que él jamás me regañó, pero sí me enseñó algunas normas morales bastante interesantes, sobre todo la disciplina, la responsabilidad, el respeto por las personas mayores y siempre tratar de dar lo mejor de sí en cada área que sea dentro de nuestra vida laboral, interna, etcétera, etcétera. Esas son las normas de tipo moral. Y ahora vamos a ver lo que sí es moral, amigos. Entonces, quiero preguntarle, por ahí no sé si está Basti que me pueda apoyar. Basti Armas. O si no, en línea, Janel, cualquiera, no se preocupe. ¿Puedo leerlo yo, licenciado? Sí, está bien. Dice, lo que sí es moral. La moral se refiere a las acciones del ser humano y ninguna de estas es totalmente espontánea. La altura moral de una persona se evidencia cuando es capaz de trascender la propia cultura y adopta conductas válidas para una comunidad. Cada vez es más amplia, lo contrario es la pobreza moral. Muy bien, referido a lo que sí es moral, la moral son acciones en primer lugar, acciones darle movimiento, inicio a cualquier cosa. Y realmente estas resultan de los productos que se nos han enseñado a lo largo de nuestra vida, por lo tanto, ninguna es espontánea. Si ustedes van en la calle, si van en la calle, amigos, y les nace dar una ayuda a una persona que ven en la calle, lo van a hacer porque sus papás o sus amigos se los enseñaron. Pero de lo contrario, no va a ser nada espontáneo. Nosotros somos producto de las consecuencias que nos han enseñado en nuestra casa, en nuestra familia. Ahora viene un tema interesante, lo que es la altura moral. La moralidad como tal es una cualidad intrínseca que todo ser humano tiene que aspirar a alcanzar. Derivado de ello, yo quiero ponerles el ejemplo del presidente Mujica de Uruguay. Imagínense la frase que él manifestó en este momento. Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, con renunciamiento. Preciso poco para poder vivir. Pepe Mujica.
Pepe Mujica fue presidente de Uruguay hace algunos años y es considerado uno de los presidentes más con mejor índole moral a lo largo de la historia de Latinoamérica. Derivado de ello, eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Pero ¿qué pasa con su contraparte norteamericana, el presidente Donald Trump? Él tiene una baja pobreza moral, puesto que toda persona que no es norteamericana o nativa de Estados Unidos lo ve como una persona inferior y por lo tanto lo ve de menos. Y para no ir tan lejos, yo tengo amigos, tengo conocidos. Guatemala es un país plurilingüe, multiétnico y multicultural. Hay muchas etnias, entre ellas la garífuna, están los que somos supuestamente ladinos, y también están las personas que utilizan un traje típico. He llegado a tal extremo yo de cuestionar a algunos amigos que tengo porque son demasiado racistas. Y dicen, ala, yo veo mal que esa persona hable en su idioma materno. Yo siempre los cuestiono. Él habla el materno, habla el castellano y también habla inglés. ¿Y usted qué habla? Le digo yo. Apenas y sabe hablar y expresarse bastante bien. Eso es tener pobreza moral. Ahora vamos a ver relativo al tema de lo que es la conciencia moral, amigos, porque esto es bastante interesante en el tema del derecho. ¿Quién me quiere apoyar con la lectura, por favor? Si quiere lo ayudo yo, Roberto. Gracias, Paolo. Conciencia moral. Dado que las normas morales se aprende, Cortina señala que la moral es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional. La conciencia moral cumple 3 funciones: distinguir entre lo bueno y lo malo, orientar las acciones, autocrítica, moral, libertad y valores. Van de la mano. Soy libre cuando gracias a mi desarrollo moral puedo realizar las acciones que me permiten desarrollarme plenamente, de acuerdo con mi sistema de valores. Todos hemos escuchado el término conciencia. Si lo traemos desde el plano de vista religioso, pues tenemos nuestra conciencia en el espíritu, en lo que yo tengo que hacer y no en lo que podría hacer. Naturalmente, si nosotros tenemos una conciencia moral aparejada a valores en específico, tendríamos que tomar la siguiente actitud. Pienso, siento y luego actúo. Muchas veces nosotros somos al contrario. Primero actúo, luego siento y luego pienso la barbaridad que acabo de hacer. Y eso, pues, desde una perspectiva profesional no tiene que ser así. La conciencia moral tiene 3 cualidades y esto es importantísimo para el tema del examen parcial. Primero, distingue entre lo bueno y lo malo. Segundo, orienta nuestras acciones, qué debo hacer, qué no tengo que hacer. Y sobre todo es autocrítica en sentido que nos dice, mira, tenés que reflexionar, tenés que ir viendo si te conviene hacer esto o no. ¿Ustedes han sido fiadores alguna vez de alguna persona, sea muy familiar de ustedes, sea muy conocido de ustedes? Pues tomen en cuenta que la persona que es fiadora también es dueña de una deuda ante un banco. Entonces, valoren ustedes si realmente la persona que le van a hacer favor de ser fiadora cumple con todas esas expectativas de, primero, responsabilidad a pagar. Seguro, compromiso para hacerlo puntual, porque muchas veces cuando una persona no paga puntual, al que le debitan es a uno. Y por lo tanto, esa conciencia les va a determinar muchas veces a que duerman tranquilamente en su almohada, a que estén penando por entrar y pues recibir una posible solución por un acto en específico. Tomar en consideración lo siguiente: moral, libertad y valores van siempre de la mano. Soy libre cuando gracias a mi desarrollo moral puedo realizar las acciones que me permitan desarrollarme plenamente. Si ustedes son observadores, nosotros iniciamos con el tema de la libertad. Luego nos saltamos al tema de los valores. Luego estudiamos lo que es la axiología jurídica y hoy estamos estudiando lo que es la moral como tal. Pero tiene una razón de ser. Si yo soy plenamente libre para elegir mis actos, puedo ser moralmente consciente para poder responder a ellos. Y esa es la importancia de lo que es la conciencia de tipo moral. Y vean este tema, moral e intersubjetividad. Cualquiera que me pueda apoyar es bienvenido con la lectura.
Si gusta, se lo puedo leer. Por favor. Moral e intersubjetividad. Cada persona concibe al mundo de manera particular. Kant formuló su famoso imperio categórico. Actuar de manera que se trate a cada persona como valiosa en sí misma y no como medio para obtener un fin particular. Con relación al subjetivismo, este imperio significó un gran desarrollo a las reflexiones sobre la moral. Solo el hecho de concebir a toda persona como un fin en sí misma y nunca como un medio significó un desarrollo en la teoría ética. Sin embargo, en la teoría kantiana se concibe al individuo como el origen de las normas morales. Muchas gracias, Samantha. Relativo al imperativo categórico establecido por Immanuel Kant, tienen ustedes que considerar que a la persona se le tiene que considerar desde una perspectiva ontológica, es decir, desde la ciencia que estudia al ser humano como tal. Este imperativo categórico consiste en que el actuar de una manera que se trata a cada persona como valiosa en sí misma y no como medio para obtener un fin en particular. ¿Cuántos utilizamos a las personas para nuestros objetivos? ¿Cuántos, los que tienen la oportunidad de ser empleadores, tratan a sus empleados como objetos? Y eso no es así. Si ustedes observan la imagen que está en el fondo, la imagen tenue que está en el fondo, es un rinoceronte que tiene un cuerno. Él está pintando un paisaje en el cual, pues yo me imagino que es precioso, pero como tiene el cuerno acá de lado, pues no puede admirarlo y en la pintura, pues aparece el cuerno ahí. Esto trae aparejada a mí la historia referente de un par de ancianos que están observando y husmeando lo que hace la vecina relativamente al tema de cuando lava su ropa. Y le dice esta anciana a su esposo, mira viejo, estoy viendo que esa señora, la vecina, no lava bien. ¿Y por qué? Le dice él. Yo creo que le hace falta que el esposo le compre cloro. ¿Y por qué decís eso? Dice él. Porque siempre que tiende las camisas blancas en el lazo, se miran de color gris. Y la sorpresa de esto es que semanas después fueron a limpiar las ventanas de la casa de estos ancianos y se dieron cuenta que los que miraban mal eran ellos porque tenían asquerosas las ventanas. Por lo tanto, y la conclusión final de esto es que nosotros debemos de aprender a ver el mundo según la perspectiva en que nos ubiquemos. Y por eso es que la subjetividad tiene que ver mucho con lo que es la moral. Muy bien, vamos con la siguiente. La siguiente presentación habla acerca de lo que es el relativismo. Esta es una corriente que surgió del subjetivismo. ¿Quién me puede apoyar con la lectura, por favor? Sería del subjetivismo se desprende el relativismo. Así es. Este consiste en afirmar que así como cada individuo es el responsable de su propia conciencia moral, cada cultura, comunidad o sociedad genera sus propias normas. En el subjetivismo, la actuación moral depende de cada sujeto. En el relativismo, cada cultura es independiente de las otras. Sartre planteaba que la construcción del yo solo es posible a partir de la conciencia del tú. En términos psicológicos, el seguir una norma es inicialmente un impulso por ser aceptado socialmente. La primera consideración de lo bueno y lo malo no surge del interior del individuo, se origina de una figura de autoridad como los padres. Muchas gracias, Pablo. ¿Por qué es importante este tema? Y para este tema quiero exponerles un resumen de una película que muchos de ustedes estoy seguro que ya miraron. ¿Cuántos de ustedes miraron la película del Joker? Creo que varios, ¿verdad? Para los que no la han visto, se las voy a resumir. Una película, primero que nada, del corte cómico, de los cómics de tinte de los superhéroes, pero en este caso él es un villano, en el cual la película se nos plantea como una persona con problemas psiquiátricos, con problemas emocionales, que está
constantemente todos los fines de semana recibiendo terapia de su, pues, de su psiquiatra. Llega un momento en que la psiquiatra le dice, mira, ya no te podemos seguir apoyando. El Estado cerró los fondos de tus medicinas y por lo tanto, perdónanos, ya no podemos hacerlo. Este acontecimiento trae desencadenada una serie de actos a tal extremo que él llega a matar a 3 personas. Luego de ello, Robert Downey Jr. Lo invita a un programa de televisión, puesto que él era un comediante empírico, pero él tenía un problema psiquiátrico en el cual no podía sostener su risa y era incontrolable. Este contexto hace que haya una escena que quiero compartirles y quiero que escuchen. Y la reflexión final es, ¿qué es lo que pasa cuando un Estado, una sociedad, o si lo transformamos a nuestra familia, pues descuidamos a las personas que están a nuestro alrededor? Pues algo similar a lo que vamos a ver en este momento, lo vamos a poder interpretar. Mundo obsesionado con esos 3. Si yo... Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos 3? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos 3, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Te voy a decir lo que obtienes. Obtienes lo que putas mereces. Buenas noches. Y jamás lo olviden. Así es la... Bueno, ¿y qué obtienen cuando dejan a alguien desprotegido ante una sociedad? A los payasos. Eso es indispensable para que lo tomen en consideración. Para corregir, es Robert De Niro, el autor que recibió el balazo. No fue Robert Downey Jr., él es de los Avengers que interpreta a Iron Man. Ok. Interesante la perspectiva en contexto y fuera de, pues, una de las mejores interpretaciones a mi criterio dentro del mundo del cine. Esto relativo al relativismo, si ustedes toman en consideración esta remembranza o esta semejación que yo les estoy indicando, el relativismo tiende siempre a responder por la secuencia de valores en una sociedad establecida. Antes de pensar en la construcción del yo, debo de pensar en la posibilidad y en la conciencia del tú.
Ahora bien, este tema es interesante para todos ustedes. La moral y el derecho. A lo largo de casi toda la historia, hasta entrado el siglo XIX, se concibió como una relación molítica, y tomen en consideración esto, que no se les olvide, porque es una frase que posiblemente acaban de escuchar, en la que el derecho se subordina a la moral. Eso consiste en la relación molítica, entendida como el derecho natural a plenitud. Dicho de otra manera, siempre se pensaba que el derecho debía ser la expresión positiva de las normas de la naturaleza. Hasta la fecha sigue el debate abierto, dado que en ocasiones se vincula la moral con lo subjetivo y el derecho con lo objetivo. Se piensa que el derecho solo debe obedecer a sí mismo, pues no cabría una discusión racional. Dentro de Introducción al Derecho 2 o en alguno de los derechos procesales que ustedes lleven, van a escuchar el término objetivo y el término subjetivo. Se los quiero explicar desde una perspectiva jurídica. Dentro de una perspectiva jurídica, lo que es objetivo es todo lo que es la norma escrita, todo lo que está codificado, todo lo que está establecido en ley y en papel. Todo lo subjetivo es un hecho particular transmitido a un caso concreto. Les pongo un ejemplo para que me lo puedan entender. Resulta que yo le di muerte a una persona, simplemente por azares del destino, y le di muerte. Tipificado está el delito de homicidio. Quien diera muerte a una persona será sancionado con prisión de 8 a 25 años de prisión. Entonces, el caso que les acabo de contar hipotético es lo subjetivo, y lo objetivo es traer el caso concreto aparejado y encuadrado con una norma establecida para que se pueda dilucidar ante un órgano jurisdiccional competente. ¿Por qué tiene que ver la moral y el derecho? Tienen algunas características que son comunes. El derecho y la moral intentan orientar la conducta individual o institucional para lo cual se crean las normas. Partiendo de estos extremos, debemos tomar en consideración que existen diferentes formas o diferencias que se pueden resumir en 3 puntos principales. Y esto también es pregunta de examen. Primero que nada, las normas jurídicas son objetivas. Son dictadas por órganos jurisdiccionales establecidos por una sociedad plena a través de una codificación llamada leyes. En cambio, las normas morales simplemente son meramente subjetivas, perdón. Es decir, el respeto me lo enseñaron porque así tiene que ser el respeto, pero no hay una codificación que establece que es el respeto dentro de una perspectiva jurídica. Así tiene que ser. Las normas jurídicas son heteronomas, es decir, el Estado crea mecanismos para que se cumplan las normas jurídicas. En cambio, las normas morales, la única sanción es el remordimiento. Aquella persona que es encontrada mintiendo, lo único que va a pasar es que la gente se va a burlar de él y él va a tener un sentimiento de remordimiento. Pero si ustedes no pagan pues un impuesto, viene una sanción aparejada por el órgano competente. Y relativo al principio de ignorancia, primero les explico dentro de la perspectiva de la moralidad. Dentro de la perspectiva de la moralidad no vienen sanciones aparejadas a la ignorancia del cumplimiento de una norma moral. ¿Por qué? Porque simplemente si yo no respeto, si yo no obedezco, pues no hay ninguna sanción. Pero si yo cometo un delito o transgredo lo establecido en una norma jurídica, ahí sí viene aparejado de una sanción en específico. Y como reflexión para todos ustedes científicos de las ciencias jurídicas, pues el reto jurídico, el gran reto jurídico que nosotros tenemos es consolidar las leyes que sean el reflejo de los principios morales. Habermas, científico alemán, planteaba que entre más sólidos y satisfactorios sean las normas morales de una comunidad, menos requeridos serían los ordenamientos legales. Traducido a nuestro entorno cultural, ¿creen ustedes que si todos cumpliéramos a cabalidad con lo que la moral general nos ha enseñado, habría necesidad de tanta cárcel, de tanto policía, de tanto militar? No, porque simplemente habría una convivencia social en paz. Dentro de nuestro entorno cultural, el derecho de los pueblos indígenas, esto con el derecho consuetudinario, nuestro ordenamiento jurídico respeta, respalda y entiende esa perspectiva, porque a pesar de que la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley en el artículo 3, pues se entiende que en algunos sectores del país, pues existen líderes mayas que pueden sancionar en las comunidades cuando una persona comete un error y esa sanción es pública
y consiste muchas veces en azotes en los parques y comunidades en específico. Y ese es el tema de la moral. El tema de la moral en términos generales. Hoy agotamos un capítulo completo para que ustedes vayan teniéndolo en consideración. ¿Existe alguna duda hasta el momento?